Fundación Universitaria María Cano. Cordial saludo, apreciados estudiantes. En este video observaremos cómo se hace el cálculo del IPC, índice de precios al consumidor, indicador que es clave para poder calcular la tasa de inflación. Para el cálculo del IPC vamos a partir desde una información de cómo es la composición de consumo de una familia. Para tal fin, vamos a suponer que en el año 1 la familia consume dos bienes, el bien 1 y el bien 2. Para cada uno de estos bienes tenemos una cantidad consumida y un precio vigente que está en el mercado. Y para el bien 2 tenemos también una cantidad del bien 1 con su respectivo precio y una cantidad de bien 2 con su respectivo precio. Cuando ya tenemos la composición de consumo, el primer paso que tenemos que hacer es calcular los valores de las canastas de consumo. ¿Qué significa calcular el valor de una canasta de consumo? Significa fundamentalmente, definir cuánto me cuesta cada una de las cantidades que voy a consumir a los precios que están vigentes en el mercado. Si hacemos el procedimiento para el bien 1 o para el año 1, vamos a encontrar que la cantidad es 200 por un precio de 20 pesos cada unidad. Pero la persona no solamente consume un bien 1, la persona también compra un bien 2 y en ese bien 2 compra 100 unidades a 50 pesos cada una. Si sumamos el gasto en el bien 1 y el gasto en el bien 2, vamos a obtener que en este primer año el volumen de gasto de esta familia o de esta persona equivale a 9.000 pesos. Si miramos la lógica para el año 2, vamos a observar que en el año 2 pueden variar tanto las cantidades como los precios. Entonces, en esa lógica de que varían cantidades y precios, yo también voy a calcular el valor de la canasta para el año 2, que se obtiene de multiplicar la cantidad de 250 por el precio de 15 y a eso le vamos a sumar la cantidad de 150 por el precio de 40. En el año 2, entonces la familia, para poder comprar las cantidades que desea, necesitaría tener un presupuesto de 9.750. ¿Qué podemos observar a primera vista? Que entre el año 1 y el año 2, las dinámicas de precios y las dinámicas de consumo, me requieren unos mayores presupuestos para poder realizar el gasto económico. Para calcular la tasa de inflación, tenemos que pasar por un paso intermedio, y es el cálculo del valor del IPC. El IPC se calcula como el valor de la canasta en cada año sobre el valor de la canasta en un año que nosotros denominamos año base. Entonces, vamos a denominar que el año base es el año 1. Entonces, si vamos a calcular el valor del IPC para el año 1, tomamos el valor de la canasta en el año 1, que es de 9.000 pesos, y lo dividimos sobre el valor de la canasta en el año base, que es el mismo año 1, y entonces nos va a dar un valor de 1. ¿Dónde cambia un poco el resultado? El resultado cambia para el año 2. En el año 2 yo tomo el valor de la canasta en el año 2, que es de 9.750, y lo voy a dividir sobre el valor de la canasta, en el año 1, que fue el que definimos como año base. Entonces me va a dar un indicador de precios de 1.08. Pero el asunto no termina todavía acá. A partir de estos indicadores tenemos que calcular la tasa de inflación, y es muy sencillo. La tasa de inflación es una variación porcentual del IPC. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el IPC inicial era de 1, mientras que el IPC final era de 1.08. El cálculo de la tasa de inflación se resume en lo siguiente: IPC final, que en este caso es el IPC del año 2, menos el IPC inicial, que sería el del año 1, sobre el IPC inicial del año 1. Eso me permite calcular la variación porcentual. Llevándolo a la realidad de los datos, entonces vamos a tener que el IPC del año 2 es 1.08, menos el IPC del año 1, que tiene un valor de 1.
y eso lo vamos a dividir, ese resultado, sobre 1, que es el valor de IPC en el año 1. Todo el global lo multiplicamos por 100 y obtenemos la tasa de inflación. En este caso, la tasa de inflación, al comparar estos dos indicadores, me da un valor de 8%. ¿Qué significa ese 8%? Que los precios al consumidor entre el año 1 y el año 2 se incrementaron en un valor o en una tasa porcentual del 8%. En este video vimos el cálculo de una importante variable macroeconómica, la tasa de inflación, la cual se mide a través del IPC. La importancia de que aprendamos a calcular el IPC radica en que a partir de este podemos conocer cuál fue la variación de precios y cómo se comportó la capacidad adquisitiva de nuestros salarios.